Siguiendo con la siguiente hoja del PPT, vamos a hablar un poquito de lo que son los electrodos. Volviendo a reiterar lo que son las especificaciones, ya vamos a ver cómo poder describir cada una de la sección que sale acá de la información que nosotros tenemos. ¿Ya? En este caso vamos a buscar un ejemplo bien claro, que es el electrodo, el E6011, que es uno de los más ocupados. ¿Ya? En primer lugar vamos a desglosar esta información en tres partes. La E vamos a decir inmediatamente que indica que se trata de un electrodo para soldadura eléctrico manual, solamente para este tipo. Recordar que nosotros tenemos distintos tipos de soldadura, ya podemos ver soldadura al punto, soldadura al arco sumergido, ya, y nosotros solamente la vamos a ocupar para la parte eléctrico manual. Ya. Los segundos dos dígitos son los dígitos que designan la mínima resistencia a la tracción, sin tratamiento térmico, post soldadura del metal depositado en esta medida. Aclarar acá de nuevamente de que cuando hablamos de tracción, yo la soldadura, una de las formas de someter, si realmente esta soldadura quedó bien, ¿ya? Es a través de una tracción, ¿ya? De aplicarle fuerza, en los sentidos contrarios a la soldadura. Esto se hace a través de distintos tipos de entidades, ¿ya? Que se dedican a esto. Generalmente esto se meten en prensa hidráulica, ¿ya? Y se somete a una cantidad de presión, de fuerza, destinada en este caso en kilos libras por pulgada cuadrada. Aquí me está asegurando con estos dos dígitos que yo puedo someterla a esta presión a 60 kilos libras por pulgada cuadrada y mi soldadura va a estar bien. Hablándolo un poco más normal, en la parte de decimal, yo podría decir aquí, al hacer la conversión, que yo puedo someter mi soldadura a 42 kilos por milímetro cuadrado. ¿Se entiende? Yo por cada cordón que hago, lo mido, saco el cálculo y veo la diferencia, y esa es la fuerza que yo puedo someter para ver si mi soldadura quedó bien puesta. ¿Ya? Tercero, el tercer dígito indica la posición en la que se puede soldar satisfactoriamente. Vamos a hablar de lo que son las posiciones de soldar normal, las que están unificadas en lo que es la AWS, ¿ya? Que tenemos la posición plana, ¿ya? Tenemos la vertical, también está la vertical ascendente, descendente, sobre techo y la horizontal. ¿Ya? Tema a tratar un poquito más adelante. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo en el cual me aparece el 6011, que significa que está apto en todas las posiciones. Se me olvidó ver un poco, las posiciones están todas numeradas. En este caso la posición 1, cuando a usted le aparezca este número, ¿ya? En este dígito, significa que yo puedo soldar en todas las posiciones. ¿Ya? Recordar un poco que no todos los electrodos, yo por ejemplo puedo soldar en posición sobre cabeza. Y el último dígito, aquí es toda la información que nosotros nos va apareciendo en la máquina. El último dígito, que está íntimamente relacionado con el anterior, es indicativo del tipo de corriente eléctrica y la polaridad en la que mejor trabaja el electrodo. Aquí simplemente, ¿qué es lo que vamos a decir? Que yo puedo a lo mejor soldar con algún tipo de electrodo sin las medidas apropiadas, pero cuál me está indicando aquí el fabricante es cómo yo sacarle el mayor rendimiento a mi electrodo, dependiendo del tipo de revestimiento que vamos a ocupar y del tipo de corriente. ¿Ya? Aquí un tema que vamos a ahondar un poquito más adelante, por ejemplo, en el 6011, ¿ya? Que lo tenemos acá, es perfectamente poder trabajar con corriente alterna, con corriente continua y en polaridad inversa. ¿Ya? También un tema, vamos a buscar los medios para poder explicar un poco lo que son las polaridades, los tipos de corriente. Hoy en día tenemos una gran ventaja, que contamos con equipos inverter en nuestro colegio, la cual nos da la posibilidad de trabajar con ambas corrientes. ¿Ya? Perfecto. Las posiciones de soldadura, gráficamente lo que estábamos hablando, que nosotros con este tipo de electrodo 6011 vamos a lograr todo este tipo de posiciones para soldar. Tenemos la plana, tenemos la vertical ascendente,
la vertical descendente, tenemos sobre techo, ¿ya? El ángulo necesario y lo que es la horizontal. Vamos a hacer la clasificación de los electrodos revestidos, un tema que es bien, mucho más profundo, pero vamos a tratar de explicarlo en la forma más práctica. En este tipo de electrodos revestidos solamente con lo que es soldadura al carbón, ¿ya? Nos vamos a diferenciar en 5 tipos, en 5 grupos, ¿ya? El electrodo celulósico, que es el que tenemos en la mano, el 6011. Este electrodo lleva un revestimiento de un 45% de celulosa, ¿ya? En su unión en cuanto a la materia prima. El arco eléctrico de este calienta el recubrimiento, lo descompone la celulosa en cobalto y en CO2 y en vapor de agua. Dentro de las características de este tipo de revestimiento también posee otro elemento como el dióxido de titanio, que es el creador de la famosa escoria. ¿Se acuerdan que tratamos un poquito el tema de la importancia de la escoria? A pesar de que no se ve tan profundamente, ¿ya? Ella es la que en el fondo nos ayuda a que no se oxide ni se vuelva frágil nuestra soldadura, ¿ya? Y ferromagnesio como desoxidante. También tenemos el número 2, que es el electrodo en base de rutilo, que es el más común para nosotros, el 7018, que es el que ocupamos para lo que son las terminaciones. Y un electrodo destaca por su fácil manejo y su tipo de acabado. Su escoria se remueve fácilmente y en muchos casos sola. Un electrodo muy recomendado para nosotros que estamos recién empezando a crear nuestros primeros cordones. También tenemos el electrodo de bajo hidrógeno. Este tipo de electrodo brinda la máxima calidad debido a su contenido en carbono e hidrógeno. Los elementos que componen este revestimiento son carbonato de sodio, que da una simple reacción muy básica a la escoria, ¿ya? Que también absorbe y neutraliza impurezas del azufre. Este tipo de acero se realiza en grandes contenidos de carbono, arriba del 0,25, ¿ya? Generalmente utilizado en estructuras muy fuertes. Tenemos el electrodo de óxido de hierro. Este se caracteriza por su tipo de escoria líquida, adecuada para soldar en vertical descendente. Ahí ya vemos una pequeña diferencia entre un tipo de electrodo a ocupar. Este electrodo sería muy poco recomendable al ocupar yo en tipo de soldadura sobre cabeza. Generalmente todo mi aporte se me devolvería y se vuelve peligroso. Por eso la importancia de saber un poquito más y averiguar cuál es la constitución de nuestro electrodo, ¿ya? Y por último tenemos el electrodo de polvo de hierro, que contiene un 50% de hierro en su revestimiento. Este electrodo fue creado para los procesos semiautomáticos de la industria, ¿ya? Generalmente lo que es arco sumergido, cordones de larga distancia, ya de mucho uso, ya empezamos a ocupar como base el electrodo de polvo de hierro, ¿ya? Y los más usados son los más comunes, 7018 y 7024, es lo que nosotros alcanzamos a conocer. Dentro de las características de lo que es el revestimiento, ¿ya? Para la soldadura, cada uno va a definir, dependiendo de su constitución, una buena penetración. No es lo mismo ocupar un 6011 que un 7018. El 6011 en este caso se caracteriza por una muy buena penetración para realizar lo que son nuestros cordones raíz. Y el 7018, por dar un ejemplo, generalmente se ocupa para lo que son las terminaciones, ¿ya? Tenemos el tipo de corriente a usar, tanto corriente continua como corriente alterna. También nos da la polaridad, ¿ya? Que es un poco el juego que nosotros podemos hacer hoy día en las máquinas, ya es donde colocar nuestro portapinza o nuestra masa, ¿ya? Dependiendo de eso es la polaridad que nosotros tenemos. El crecimiento del amperaje sin socavar, una bonita presentación, una mayor velocidad de depósito cuando nosotros necesitamos rellenar grandes cantidades de volúmenes, una mayor estabilidad del arco, evita la porosidad, que era uno de los problemas grandes al tratar de hacer las pruebas, en el que quedan secciones sin soldar, evita la oxidación inmediata y elimina los ácidos presentes en nuestro metal. Destacar que esta presentación va a estar a disposición de ustedes, lo que ustedes necesiten en cuanto a lo que es
la difusión de este material y dejarles en claro que tengan la posibilidad de investigar un poquito más. Ya tenemos la información a la mano y vamos a hablar un poquito, o sea, vamos a hablar más adelante de otro tipo de materiales, vamos a hablar de lo que son los discos de corte, vamos a hablar de la formación de la roca, acero, todo lo que ustedes necesiten. Ya, agradecido, que estén bien.